Estamos en la palabra de estas fiestas, Hebreos capítulo 11, los grandes adoradores de la Biblia. Hemos aprendido a Abraham, hemos aprendido también estuvimos hablando de quién más, Moisés, muchas gracias, grandes adoradores, y hoy es con Noé. Dice en el versículo 1 de Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Os dais cuenta de que Dios no necesita fe, no? Porque lo ve todo y no espera nada. Para Él ya todo, Él está en la eternidad, ya todo es una realidad. Él no necesita fe, pero sí es el autor de la fe. Es pues la certeza. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si tú quieres tener delante de Dios buen testimonio, aprobación, necesitas fe. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabéis que los días en los que se escribió Hebreos, se creía que el mundo venía de algo material, el universo venía de otra cosa material? Pero dice aquí que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Lo visible fue hecho de lo invisible, corrigiendo, por lo tanto, la palabra de Dios, corrigiendo esa creencia. ¿Y de qué fue hecho entonces el universo? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces, esto sucedió cuando Dios dio la orden en Génesis 1:3, sea la luz. Ahí comienza el proceso creativo. El salmista lo explica de otra forma en el Salmo 33, versos 6 y verso 9. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y dice, por la fe, me gusta también esto, por la fe entendemos. Hay muchas cosas que, está sonando algo por ahí, hay muchas cosas que solamente entendemos por la fe. Hay cosas que no las puedes entender si no es por la fe, por una revelación. Nosotros no vimos este acto de creación, lo sabemos por la fe. Pero cuidado, la fe no está reñida con la razón, porque también en mi razón es perfectamente lógico que si algo ha sido creado es porque hay un creador. Claro. Y viendo el diseño de todo, o sea, más y más científicos están creyendo en Dios en la medida en la que conocen el universo y el microverso, lo microscópico, lo macroscópico, dicen esto no puede responder al azar, es demasiado perfecto, ¿no? Entonces, hay un diseñador inteligente. No es algo que la fe contradice a la razón, están en armonía. Incluso en ocasiones cuando parece que Dios espera una fe que contradice la razón, si lo analizamos de cerca no es así. Por ejemplo, podría parecer contrario a la razón que Dios esperara que Abraham creyera que el vientre muerto de Sara podía dar a luz un hijo. ¿Cómo un vientre muerto va a dar a luz un hijo? Eso, mi razón dice que eso no es posible. Pero no es irrazonable creer que el Dios que creó la vida y que creó la matriz puede hacer que nazca un hijo de Sara, y más si lo ha prometido. O sea, claro. En mi lógica dices, claro, es que Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Por la fe entendemos muchas cosas. Y de modo que lo que se ve fue hecho, dice, de lo que no se veía. Fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. ¿Y por qué hago un énfasis en esto? Porque ahora me voy a la historia de Noé. Y en la historia de Noé, vamos al versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, un adorador es alguien que vive por la palabra de Dios,
quiero hacer un énfasis en la palabra. Un adorador es alguien que vive y que obedece la palabra de Dios, que encuentra en la palabra de Dios el diseño de su vida. Noé no tenía una Biblia, pero tenía una palabra de Dios. Y fue advertido y tomó en serio esta advertencia. Y conforme a la palabra, el diseño, Dios le dio un diseño, edificó el arca en la que se salvó él y su casa. Ahora nosotros tenemos la palabra en 66 libros. Dios nos ha dejado su diseño para todas las cosas. Dios nos ha dejado las advertencias de cómo nos puede ir bien a los hombres y cómo nos puede ir mal, y de lo que va a pasar al final de los tiempos, las advertencias con respecto a la eternidad. Aquí está la palabra de Dios. Por la fe nosotros podemos también entonces tomar decisiones, prepararnos, obedecer. Un adorador como Noé es alguien que vive por la palabra. Amén. Esa palabra que por lo invisible, la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Esa palabra también en mi vida tiene un poder creador, tiene un poder transformador, tiene un poder salvador. Es imposible ser un adorador y no vivir en la palabra. La palabra. Ama la palabra, lee la palabra, estudia la palabra, encuentra los diseños para tu vida en la palabra, las advertencias de Dios, los consejos de tu Padre Celestial. Aprende la palabra, escucha de la palabra también. Y Noé fue un adorador que se tomó en serio la palabra. Que luego esa misma palabra él la predica y la gente la despreció. Solo sus hijos hicieron caso, pero el resto de la gente... Por eso dice, por su fe condenó al mundo, porque él trae la palabra, es el mensajero de que viene un diluvio, y la gente no creyó. Entonces esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras no eran buenas. La palabra salva, pero la palabra también condena, porque ahí está la advertencia de Dios para que tú voluntariamente creas o no creas. Hagas caso o no hagas caso. Dice, de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya hay un mensaje. Miren, ya hay un mensaje en la creación. Lo que se ve habla del Creador. Ya hay un mensaje en la Biblia. Ya hay un mensaje dado en Israel, la nación de Israel, la historia de Israel. Ya hay un mensaje dado, Dios haciéndose hombre, la persona de Jesucristo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación. Pero es que cada uno de nosotros somos un Noé. Cada uno de nosotros somos un testimonio al mundo. Claro. No, hay gente que no conoce la Biblia, pero la Biblia está hablando a través nuestro. Nuestra propia fe les habla. Somos la gente del libro, nuestra predicación les habla. Aunque ellos no lean la Biblia, escuchan a través de nosotros. Y ahí tienen que tomar la decisión de salvación o de quedarse en condenación. El adorador es alguien comprometido con la palabra de Dios. Consigue un ejemplar de la Biblia, por favor. Consigue un buen ejemplar de la Biblia y lo lees y lo subrayas y vienes con un corazón humilde diciendo, Dios, que me crea, que me da la vida, que me sustenta, que sustenta el universo, me ha dejado toda su verdad y sus consejos en este libro. Muchas cosas son buenas para leer, pero este libro es el más importante. Por este libro está la vida y la muerte, la salvación y la condenación, el que me vaya bien o el que me vaya mal. Tremendo, ¿no? Entonces, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces hay muchas cosas que nos anuncia la palabra que aún no las vemos. Por ejemplo, la gente especula, nosotros tenemos ya evidencias aquí. Claro, o sea, si el que antes habló, todo lo que habló se ha cumplido, ¿no puedo yo pensar que lo que él ha anunciado para el mañana también se va a cumplir? Claro. No es lógico, volviendo a la razón, no es lógico que si él dijo y se cumplió lo que él ha dicho, por ejemplo, del fin del mundo, del cielo, del infierno, de la segunda venida de Jesucristo, todo eso también, ¿no son advertencias que haría bien yo en tomar en cuenta en mi propia vida? Yo veo también un hombre sensible a lo de Dios, a ser obediente, pero también diligente. Porque dice acá que en cuanto él recibe la instrucción de Dios,
Dios le da la palabra, él la cree, aun cuando él no está viendo nada, se preparó y Dios le da la instrucción de lo que debía de ser y fue fiel a esa instrucción para que se salvase su casa. Cuando yo extrapolo eso a mi vida, pienso en esa responsabilidad que tenemos nosotros como sacerdotes de nuestro hogar, cuando recibimos una instrucción de parte del Señor en cuanto a la crianza de nuestros hijos, en cuanto a la formación, en cuanto al matrimonio, en cuanto a todo lo que Dios nos ha dado a nosotros por instrucción, para que nuestra casa sea salva, para que nuestra casa pueda presentarse delante del Señor como una ofrenda aprobada. Entonces, en él puedo ver eso, un hombre diligente, un hombre obediente, un hombre que no vivía bajo lo que sus ojos podían percibir, sino más bien vivía bajo lo que Dios constantemente le decía, le hablaba, le instruía. Y para eso tenemos la palabra. Exacto. Yo digo que este es el manual por excelencia. Si necesito un consejo, sí es bueno ir donde una persona que me pueda aconsejar y me pueda incluso decir hasta lo que no quiero que me digan. Pero tengo la palabra también que me instruye, que Aquí me están mis redarguye, consejeros. están mis consejeros, exactamente. A través de estos hombres puedo ver la mano de Dios y digo, si Dios lo hizo con ellos, ¿acaso no puede Dios hacerlo también conmigo? Entonces, es interesante ver cómo él decide caminar creyendo en lo que Dios le había dicho. Pero déjame ahora ser diligente y ponerlo en práctica. Dice, por con temor Con preparó preparó un arca. Y esa arca que representa en nuestras vidas. Claro, nuestra casa, Nuestra nuestra casa, vida. La presencia de Dios en medio nuestro también. Y nosotros poder ser buenos administradores de esa arca, de esa presencia, de que yo pueda ser ese ejemplo para mi casa, de que mis hijos mañana no puedan ver en mí a alguien que quizás predicó, pero sus acciones fueron totalmente contrarias o distintas a lo que predicaba, y eso quizá le desvía a ellos, sino que ellos puedan ver en mí como cabeza, como sacerdote, una persona que quiso agradar a Dios, que tuvo temor de Dios, que quiso establecer las normas de Dios en el hogar. No sé por qué traigo esto al hogar, pero aquí su casa para mí representa su familia. Sí. Claro. Imagino a sus hijos, ¿no? ¿Cómo sería cuando él les dijo, vamos a hacer un arca? Exacto. Veo que la fe se anticipa. La fe es como, se anticipa a lo que Dios va a hacer, tienes que actuar antes de ver. Entonces la fe es eso, ¿no? Como ese preludio a lo que el Señor te lleva sin ver nada. Tienes que caminar en ello, ¿no? Cuando también habla de Moisés, que ayer lo leías, pastor, caminó viendo al invisible. O cuando Abraham también le creyó al Señor sin antes venir su herencia. Veo que es eso, anticipada, pero también pienso en sus hijos, digo, ¿qué pensarían? ¿Verían? Yo creo que también Noé daba testimonio de quién era su Dios, porque contarle a los hijos algo que dice Dios, pero que ellos no vean eso en tu vida, es un poco complicado, que puedan seguirlo. Y mientras hablabas de la familia me venía, yo lo cuento simplemente a modo de testimonio. Una vez me decía Samuel, mamá, ¿cómo hago para escuchar al Señor? Cuando tú me dices, creo que el Señor nos habla de esto, dice, yo quiero escucharlo. Entonces le digo, Samuel, ¿sabes cómo creo que el Señor nos habla? A través de la palabra. Entonces recuerdo que con Marco lo encontrábamos varias veces, hasta muy tarde en la noche se puso una lámpara de estas pequeñas debajo de las mantas y venga a leer la Biblia. Entonces ya era mi enfado de, Samuel, tienes que acostarte porque mañana hay cole. Que no, mamá, fuerte. Que quiero que me hable el Señor. Pero así era como una desesperación en él de, quiero que me hables, que yo quiero escucharle como tú dices que él habla, yo quiero que él me hable a mí. Entonces era, y escondido, porque claro, se hacían, incluso en una ocasión lo encontré cerca de la 1:30. Entonces venga a leer, ¿no? Y era como, es pequeño. Y espero, yo digo, Señor, ¿qué nos tiene que... Qué temor como el de Noé tiene que haber en nosotros como padres, ¿no? Para poder transmitir en medio de nuestros errores, porque hay un montón de cosas que no sabemos, no entendemos y nosotros no nacimos con un manual, nuestros hijos no nacieron con el manual de la educación, pero sí tenemos el manual del Espíritu Santo y de la palabra. Y a veces no llegamos, pero cuando intentamos ser hombres, porque a veces no llegamos a ser hombres como Noé, luego nuestros hijos caminan con nosotros, no es tan difícil. Entonces yo creo que para los hijos de Noé, si él era un hombre de Dios, no sería difícil seguir el camino con Noé. También veo a Radio y Televisión Vida un arca que se prepara, un arca que abre las puertas y llama a la gente al arrepentimiento, llama a la gente a lo que Dios ha dicho, que va a venir, es un pregón de lo que Dios está hablando. Y también está en la gente el creer y el subir al arca o no subir al arca. Así es. Noé probó que a pesar de todo era posible agradar a Dios.
A pesar de que el mundo de aquel entonces prediluviano era un mundo lleno de maldad, de violencia y de incredulidad, a pesar del diablo, a pesar de su propia carne, de su propia debilidad, que más tarde vemos un ejemplo de que era un hombre que se equivocaba también cuando se emborrachó con su propio vino, su propia viña. Sin embargo, Noé condenó al mundo porque demostró que se podía andar con Dios en medio de ese contexto, de que se podía agradar a Dios y que otros podían haber entrado al arca también. Y si se le queda pequeña el arca, Dios hace 2. Sí. Y si se le queda pequeña con 2 hace 3, o directamente dice Dios, ya no manda el diluvio porque ya está viendo un despertar en esta gente y puede seguir la historia. Tengo un pueblo. Pero solo 8 se salvaron. Entonces condenó al mundo, demostró que se podía vivir de otra forma y demostró que no siempre la mayoría tiene la razón. Sí. Claro. Dios no siempre es el Dios de la mayoría. Ahí tú tienes más de 600.000 hombres y solo Josué y Caleb estaban en lo correcto. Claro. Volvámonos de Dios, Dios nos quiere que nos muramos en el desierto, Y solamente Josué y Caleb, bueno, y también Moisés y Aarón, hablo de varones en el conteo, estaban de parte de Dios. Si creemos a Dios, entraremos a la tierra. Dios es bueno, Dios lo ha prometido, Él está haciendo algo. Entonces muchas veces la mayoría, tú no te dejes llevar como un burrito, un borrego por la mayoría, porque la mayoría puede estar en una mira muchas cosas que están haciendo Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, y se unieron las naciones contra el Señor y contra Jesucristo, dice el Salmo número 2, y están haciendo leyes que son totalmente contrarias a Dios, pero son las Naciones Unidas pero Dios tiene un pueblo que muchas veces va contra corriente, que es una minoría como Noé, que dice no, esto no es sabio, esto no es sano, esto no es... Yo quiero dejaros una cápsula de un principio que he aprendido en la vida de Noé, que yo le llamo hijos para el propósito. Porque en aquel tiempo, que los hombres, dice la Biblia, vivían 600, 700, 800 años, pues lógicamente casi todos comenzaban a tener hijos antes de los 100 años. ¿Cuándo Dios le da los hijos a Noé? Con 500. Y en el momento en el que le da los hijos a Noé, le manda a construir el arca. Para mí es ilógico. O sea, vamos a ver. Si tengo que hacer... en Estados Unidos hay una réplica del arca. Sí. Yo quiero ir a verla. Es impresionante. Wow. O sea, a veces pintamos un barquito, pero ahí, cuando tú ves las dimensiones reales del arca, con razón, duraron 110 años trabajando Noé y sus hijos en hacer semejante barco donde entraron los animales. Entonces, fijaos, si yo soy Dios, en mi sabiduría corta de miras, yo digo, voy a buscar una familia que ya tenga los hijos mayores. Si puede ser un clan que en vez de 6, o sea, 8, 4 hombres con sus mujeres, sean 80, no 880, mejor que mejor, para que hagan el barco. Se va a un hombre de 500 años, pero un hombre que en ese momento está empezando a tener los hijos. Y tiene que estar haciendo el barquito y criando a los hijos. Haciendo el barquito y criando a los hijos. Entonces tú dices, algo aquí no calculó bien Dios, todo lo contrario. Esos hijos crecieron oyendo martillazos, oliendo a serrín. Esos hijos crecieron pasándole a Noé la brea. Crecieron ayudando a su padre a construir el barco. O sea, crecieron en el propósito. Y eso fue parte de que entraran al arca. Además de que en aquel tiempo había una cultura muy patriarcal y los hijos solían seguir al cabeza de la familia. Pero podían haberse rebelado como Caín se rebeló y mató a su hermano y tantos ejemplos en la Biblia. Pero Dios dijo, voy a mandarle un propósito a este hombre a la par que está criando, para que sus hijos se enamoren del propósito y colaboren en el propósito. Entonces, no esperes a servir al Señor cuando tengas tus hijos grandes. Ve, nosotros hemos ido, Vanessa y yo hemos ido con nuestros hijos durmiéndose en las sillas de la iglesia, hemos servido con nuestros carricoches, nos vomitaban de camino a no sé dónde, Enón nos montaba unos
cipitrastes allí en los viajes, que a veces tenía yo que parar y mirar la oscuridad, ¡cállate ya! Porque llora y que llora. Y, ¿verdad? Y hemos ido con nuestros hijos para adelante a servir al Señor. Y hoy, por la gracia de Dios, siempre lo decimos, pero ellos han aprendido a estar en el propósito, a amar el propósito. Hemos construido un arca, pero con ellos. Entonces, hijos, si Dios te da hijos, te los da para el propósito. Amén. No, ay, no hay ruido, que está durmiendo el niño. Visitas a alguien, habla flojo. Que no, que se acostumbre a dormir con los ruidos. Los niños no son tontos, que captan el mensaje. Que tú no lo necesitas. Me estorba, dedícate a eso y así mientras yo puedo estar tranquilo, ¿no? Eso se transmite. Y fíjate que aún en momentos de dificultad, ¿no? Ahora que le hablabas a Rafa, o momentos de transición, el hacerlos parte de eso evita después en ellos como esa rebeldía, porque muchas veces la rebeldía en ellos es por no entender. No entender. Siempre mi miedo era, verán a Dios malo con nosotros, malo después de 8 años de enfermedad y tantas cosas, verán, pero después te das cuenta y dices, yo digo, Señor, si luego tú nos preguntaras, Marcela, ¿volveríais a pasar por esto? Marcela, Marco, ¿volveríais a pasar con lo que yo veo en mis hijos y de que van por ahí, aunque no conozcan a la gente? Dios te bendiga. ¿Quiere que ore por su rodilla? ¿Quiere que...? Todo ese tipo de cosas que yo digo, porque Dios puede sanar. Entonces, claro, yo lloraba y decía, mis hijos no pueden ir a la playa porque su padre es un minusválido, un montón de cosas, ¿no? En mi momento de llanto, pero digo, Dios, ¿qué miras tienes más profundas, Señor? Que estabas educando a mis hijos y a lo mejor yo en mi ignorancia, si no paso por esto, los pierdo por mi falta de entendimiento, pero ahora veo lo que Él puede hacer en nuestras familias. Cuando contabais la vez pasada también que fuisteis a Bolivia y veo ahora el fruto en Enoch, en la adoración, y digo, en ese momento no podríamos quejarnos, llorar y no entender, pero Dios, tienes una mira tan infinita, más Señor, allá de puedes lo que vemos nosotros. ir, sí, entonces digo, Señor, qué hermoso es tenerte aún en medio de la prueba, Esto Señor. también es muy importante, confiar en la soberanía de Dios. O sea, si le hemos dado nuestra vida al Señor, Él se lo toma muy en serio. Y Él es más grande que el diablo, que la enfermedad, que las circunstancias. Entonces, en el caso de Noé y su mujer pueden decir, oye, 80 años no tenemos hijos. Claro. 120 años seguimos sin tener hijos. 300 años, todo el mundo tiene ya los hijos grandes, nosotros seguimos sin tener hijos. 400 años no tenemos hijos. Y a los 500, la vieja y el viejo tienen hijos. O sea, así ha obrado el Señor, hay un propósito. Sí, igual que a lo mejor con alguien el propósito de Dios es que no tengas hijos. O sea, es que la fe en la soberanía de Dios te trae una paz y un descanso. Es decir, ¿y por qué el Señor no ha permitido que tengamos hijos? Bueno, es parte de su propósito con nosotros, porque con nosotros ha obrado diferente a como ha obrado con Rafael o como ha obrado con Marcela, o en el caso nuestro, solo un hijo, o tantos años que no podíamos y ahora lo hemos tenido. Pero así digo tantas cosas, ¿sabes? Porque el Señor permitió esta enfermedad o este proceso que pasemos por aquí. Dios está haciendo algo que debemos creer, debemos confiar que Él sabe cómo preparar cierto vaso para tal propósito. Ahora, vivirlo, el problema es que lo queramos vivir separados de Él. Ay, vaya. Y entonces cuando vivimos separados de Él entramos en angustia, ya nos desenfocamos, nos perdemos, estamos desorientados, hasta nos quejamos. Pero cuando tú lo vives en Él, Él se convierte en lo que te falta, en la gracia, en la plenitud. Por ejemplo, una mujer que dice, oye, que tengo 40 años y sigo sin casar. Y al final, imagínate, ya tengo 50, ya no creo que me case. Hay dos formas de vivirlo. O con amargura y con incredulidad, diciendo, no sé si me ha salido rentable ser cristiana, otras amigas mías se casaron y yo no, esto es una injusticia, y entonces estás viviendo y hay un vacío. O vivirlo confiando en la soberanía de Dios y decir, el Señor lo quiso hacer así conmigo, ahora el Señor se convierte en mi marido, en mi plenitud, en el que me llena. Y yo tengo más necesidad que Vanessa, porque Vanessa está casada y yo estoy sin casar.
pues ¿sabes qué? Si tienes más necesidad, más te va a llenar el Señor. A lo mejor vas a conocer a Jesús en una dimensión mayor. Sí. Vas a conocer algo que ni Vanessa va a tener acceso a eso, porque Jesús va a estar más cerca, porque tienes más necesidad. Sí. Eso es maravilloso, pero entra la dimensión de la fe. Así es. Entra la dimensión de confiar que Dios está... Que si hubiese querido te hubiese dado ese marido. Lo trae de la Conchinchina y te lo trae y te lo da. Pero si no lo ha hecho así, paz, descansa. Él está en control del por qué y el para qué. Y eso, pero cerca del Señor. Solo se puede vivir en ese nivel llenándonos del Señor. Qué descanso, Señor. La fe dice que le hizo entender, ¿no? Por Importante, por la fe entendemos. Entendemos. Y qué importante conocer, ¿no?, al Dios que nos habla. Porque para unos le aprovechó la palabra, en este caso para Noé y su familia. Sí. Construyeron, fueron obedientes a la palabra y tuvieron su salvación. Gracias, gracias. Hemos llegado a la cifra de 8.000 seguidores, suscriptores en YouTube. ¡Ole! Que para nosotros, bueno, pues es, para otro eso es, estornudan y tienen 1.000 seguidores. Pero para nosotros es muy importante. ¿Sabéis que hay un youtuber que hacen de todo en vivo, ¿no? Y se ha puesto a raparse en vivo y de repente empieza a gritar porque tiene el cráneo, no se había dado cuenta por el pelo, tiene el cráneo deformado por los cascos. Ay. Tiene una onda, sí, ahí está la imagen. Y él mismo se puede empezar a rapar y de repente ve su cráneo con la forma de los auriculares, de los cascos. ¿Qué te parece? Wow. Claro, luego el hombre del futuro, ¿cómo es? es hacer Con un dedo Así de gigante por el slide, ¿no? Por el scroll. El scroll. O así, en la vez, ampliar imagen. Cuando están cotilleando la foto, abre con los dos dedos. ¿Qué tal? ¿Te ha hecho el trabajo? No, mira. Tengo un cabezón impresionante. Un poquito, me he hecho el trabajo un poquito. Eso sí que es de formación profesional. Madre mía. Pues tenemos ya 8.000 suscriptores en YouTube y en 12.000 descargas también de la app. 12.000 descargas de la app y en Facebook Son 20.000 también. personas entre uno y otro. Y en Facebook, ¿cuántos tenemos amigos en nuestra página de Facebook? También tenemos casi sería 10.000. Un dato importante. Casi Y en 10.000. Instagram tenemos 4.500 y subiendo. 4.500 y subiendo. Pues sí, mira, ahora que estamos aquí hablando de esto, aquí está nuestro titulador profesional poniéndonos el código QR para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Ahí hay un montón de cosas súper interesantes. Y decirte también que puedes seguirnos por las redes sociales. Somos Vida RTV Plus, ¿vale? Casi en 10.000. Instagram. Sí. En Facebook, Vanessa, son 9.111 amigos que tenemos en Radio Televisión. 9.111. Muy bien. Genial.